Hola, mi nombre es Madeleine y en este video voy a hablar sobre la histeria, así como un tipo de histeria que es la histeria de conversión. La histeria ha sido uno de los diagnósticos de enfermedad mental más antiguos de la historia de la humanidad. Esta enfermedad ya no tiene el mismo significado que se le daba en la época de los griegos o en la época de Freud. Vamos a comenzar con un recorrido histórico de este padecimiento. El concepto de histeria nace en la cultura griega. La etimología de este padecimiento es histera, que significa útero. Los síntomas de la histeria eran atribuidos al útero. Se decía que esta parte del cuerpo femenino se desplazaba a través de todo el cuerpo y provocaba diferentes trastornos. Como tratamiento, los griegos alimentaban el útero dando diferentes sustancias que se consideraban desagradables, o también a las mujeres que eran solteras se les recomendaba buscar un marido. A través del tiempo, la concepción de la histeria fue cambiando. En la Edad Media, la sintomatología psíquica y orgánica de la histeria se traducía como infamia, que se apoderaba del cuerpo de las mujeres y hacía que éstas se volvieran incoherentes, lo que también se le relacionaba con brujería o con una relación con el diablo. Durante el Renacimiento, la histeria pierde su halo demoníaco. Pasa de ser un tema tratado en las iglesias a ser un tema médico. En la Edad Moderna, la histeria pasa a ser una enfermedad del cerebro. Se empezaron a tomar en cuenta las emociones y los rasgos de personalidad histéricos, y también aquí es cuando comienza la investigación científica de la histeria. Llegamos a la Edad Contemporánea, más o menos en el siglo XIX, donde nos encontramos en una sociedad sobria, conservadora y moral. Es entonces que la sexualidad femenina se encierra en el único objetivo aceptado, que es la reproducción. Al mismo tiempo, la histeria vuelve a adquirir mayor importancia durante esta época y empiezan a haber más diagnósticos médicos y a llenarse los sanatorios de mujeres histéricas. Uno de los primeros autores en hablar sobre este padecimiento fue Charcot, un neurólogo y psiquiatra francés que comenzó el estudio científico de la histeria, a la cual él prefería llamar neurosis. Charcot describió la histeria ampliamente y comenzó a describir también sus manifestaciones, así como las señales y los síntomas que existían en esta enfermedad. De este modo, Charcot hizo la primera clasificación de la histeria, llamándola histeria traumática. Otro autor es Sigmund Freud, quien recibía pacientes histéricas de otros médicos. Él, al tenerlas en su consulta, empezó a notar diferentes síntomas que cada una de ellas presentaba, y así fue como él también empezó a clasificar los tipos de histeria. Freud, en su publicación Estudios sobre la histeria, adopta la expresión histeria de conversión para designar un cuadro en el que los síntomas somáticos representan la resolución simbólica de un conflicto inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas que algunos de sus pacientes presentaban y que no tenían un origen orgánico tenían que ver con algún trauma vivenciado en alguna de sus etapas más tempranas de la vida. Fueron muchos casos clínicos los que Freud documentó. Uno de los más importantes es el caso Dora. Después de este resumen del recorrido histórico de la histeria, vamos a hablar de la clasificación de la histeria. La histeria fue clasificada desde dos perspectivas. Como podemos ver en el siguiente cuadro, está la clasificación somatomorfe y la psicoforme. La primera clasificación, somatomorfe, se refiere a los síntomas que implican las funciones físicas del cuerpo, y la clasificación psicomorfe se refiere a los síntomas que implican las funciones mentales de la memoria, la identidad y la conciencia. Para motivos de este video vamos a hablar sobre la histeria de conversión, un tipo de histeria. La histeria de conversión es un desorden funcional, pero que se manifiesta a nivel físico, como si se tratase de una enfermedad orgánica, aunque no haya nada que lo justifique. La histeria de conversión en la actualidad es conocida como trastornos conversivos o trastornos de conversión. La histeria de conversión entra dentro de la clasificación somatomorfe, la cual también tiene un origen neurológico. Los síntomas más comunes de la histeria de conversión son la parálisis,
afonía, entumecimiento, ceguera y las pseudoconvulsiones. Como mencionamos anteriormente, la histeria de conversión se desprende de los trastornos somatomorfes de tipo neurológicos. Es entonces que la histeria de conversión es cuando una persona está enfrentando algún problema o algún conflicto que no puede resolver y este conflicto mental se transforma de alguna manera en un síntoma físico u orgánico. El trastorno de conversión consiste en síntomas o déficits neurológicos que se desarrollan inconsciente e involuntariamente en la persona y en general afectan una función motora o sensorial. El tratamiento consiste en la atención psiquiátrica y psicológica del paciente. El tratamiento psicológico consiste en la psicoterapia. Existen opciones como el enfoque cognitivo-conductual, que es eficaz en algunos individuos que padecen este tipo de trastornos conversivos para poder aliviar los síntomas mediante la expresión de lo que está sintiendo. La histeria ha ocupado un lugar muy importante dentro de la medicina, la psicología, la psiquiatría y también el psicoanálisis. Gracias a la propuesta y al estudio vigoroso de esta enfermedad es que se empezaron a descubrir y a clasificar los diferentes síntomas que anteriormente estaban en conjunto. Es ahora que tenemos una mayor claridad de este padecimiento y, como dijimos anteriormente, a que ahora se le denomine como trastornos conversivos. Gracias a esto también podemos tener un tratamiento más adecuado y más acertado. Espero que este video haya sido interesante y que haya logrado su objetivo, explicar la histeria y un tipo de histeria que es la histeria de conversión. Muchas gracias por tu atención.